Soy una mujer de 51 años que siempre he sido de malas en el amor. Tuve mi primera pareja entre los 12 y los 17 años. Estábamos muy enamorados, según yo, y resulta que cuando cumplí los 17, un día él sacó su ropa de la casa de su papá y de su mamá y se fue a vivir con una mujer 10 años mayor. Esto me destrozó por completo, entré en una depresión profunda, lloraba todo el tiempo, no comía, no dormía y así pasé muchos meses. Llegó Navidad y llegaron las fiestas de fin de año y mi mamá, creyendo que me podría ayudar a sentirme un poquito mejor, me dio permiso para ir a una celebración de fin de año en la casa de una conocida. Yo no quería ir, pero mi mejor amiga me convenció y fuimos. Al llegar a esta fiesta había allí un muchacho que siempre me había cortejado, pero yo jamás le había prestado atención. De hecho, ni siquiera me gustaba, pero empezamos a conversar. Tomé de todo lo que había en esa fiesta. Yo jamás había bebido. Tomé cerveza, tomé ron, tomé aguardiente y me emborraché de una manera impresionante porque jamás había tomado licor. A la mañana siguiente desperté en la cama de ese muchacho. Había tenido con él mi primera vez y ni siquiera me acordaba. Salí de allí y un mes después me di cuenta que estaba embarazada. No lo podía creer. ¿Quién queda embarazada la primera vez? Pensé que era imposible. Ahora tenía que enfrentarlo y se lo dije a mi mamá. Pues mi mamá fue a hablar con la mamá de él no tenía papá. Y entre ellas dos acordaron que él y yo nos teníamos que casar. Yo llegué a la casa llorando y le dije a mi papá que yo no me quería casar. Mi papá era un pan de Dios, un hombre amoroso y entregado por completo a sus 4 hijas y le dijo a mi mamá que si yo no me quería casar, que no había ningún problema, que no tenía por qué casarme y me apoyó. Mi mamá se quedó callada, pero mi mamá siempre ha tenido un rechazo por mí, siempre me ha tratado diferente a como trataba a mis hermanas. A mí me decía que yo no era hija de ella, que yo era recogida, me rechazaba, me trataba mal, a mí me golpeaba por todo, me daba muy duro y todo lo que yo hacía para ella era malo y siempre estaba en contra de mí. Pues al día siguiente, cuando mi papá se fue a trabajar, mi mamá me empacó la ropa y me obligó a irme a vivir con ese hombre. Pues la vida con ese hombre fue un suplicio total. Tenía muchísimas mujeres y no respondía por absolutamente nada. Me tocó trabajar durante todo mi embarazo en cocinas, limpiando, haciendo una cosa u otra, lo que resultara, para conseguir el dinero para ir haciendo los aprontes para mi hija y para yo poder sobrevivir porque él no me daba absolutamente nada. Cuando me faltaban 8 días para el nacimiento de mi hija, una mujer llamó a la casa y me dijo que era la novia de él. Y me preguntó que yo quién era. Así que yo le dije que yo era la mamá de su hija. Esta mujer al parecer le hizo el reclamo y él se puso furioso y me echó de la casa. No tenía para dónde irme, así que me fui a vivir a casa de mi abuela, pero cuando mi mamá se enteró que estaba allá, pues me dijo que tenía que regresar a la casa de ella y así lo hice. Después de nacer mi hija, inmediatamente empecé a trabajar y trabajé constantemente para darle a mi hija todo lo necesario. Durante 3 años me enfoqué única y exclusivamente en trabajar para darle a mi hija todo. Cuando llevaba 3 años trabajando, conocí en el trabajo a un hombre. No me gustaba, pero hice una apuesta con una compañera de trabajo que yo podía conquistarlo y pues gané la apuesta desafortunadamente, porque al ganar la apuesta perdí en la vida, porque este hombre era lo peor que uno se puede ganar en este planeta. Desde que iniciamos la relación yo vi las banderas rojas. Era celoso, era posesivo y era agresivo. Aún así yo me quedé ahí. Y cuando llevábamos 1 año y medio de novios, quedé embarazada y entonces me propuso que nos casáramos y me casé. Al casarme con este hombre, obviamente me llevé conmigo a mi hija y él la crió como si fuera de él. Ya mi hija tenía para ese entonces casi 5 años y nació pues nuestro hijo que fue el varón. Pero este hombre era extremadamente miserable, era tacaño de una manera terrible. No compraba verduras, no compraba frutas y no compraba carne porque decía que eso era muy caro. Lo único que podíamos comer era huevo y obviamente pues arroz, el aceite, lo básico,
para alimentarnos, pero no había plata ni para ropa, ni para un gusto para mis hijos, para la escuela, cuadernos, absolutamente nada. Así que yo tenía que trabajar en lo que hubiera para que mis hijos pudieran tener una calidad de alimentación decente y darles pues lo que necesitaban para la escuela y su ropa y sus gustos, sus juguetes y sus cosas. Entonces, durante 28 años yo viví con este hombre en un estado de miseria total, a tal punto que jamás tuve ni una lavadora ni una nevera. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para lavar la ropa de los 4, de mis 2 hijos, mi esposo y yo, para dejar la casa limpia, hacer desayuno, almuerzo y cena, cosa de que cuando él llegara todo estuviera listo y no había ni siquiera una nevera. Igual, ¿para qué? Si él ni siquiera carne compraba. Entonces, la vida era solamente trabajar para poder cubrir lo que él no cubría en la casa. Lo complicado de esto es que cuando yo nunca tuve una lavadora ni una nevera, a su mamá, durante los 28 años que vivimos juntos, le cambió 2 veces la lavadora y 2 veces la nevera. Mientras que para mis hijos nunca había nada, para sus nietos, para sus sobrinos y para su hermana, siempre había entre 500 y 600 mil pesos en cada Navidad para sus gastos. Y a mis hijos solo les daba 100,000. A su hermana y a su mamá les compraba ropa, zapatos de pies a cabeza y a mí jamás me dio ni siquiera un calzón. Yo me ponía ropa nueva porque me la regalaban mis hermanas. Vivía en un estado prácticamente de miseria y el trato de él hacia mí era bruta, tonta, boba, gorda, fea y aparte de eso, infidelidades, las que tú quieras. Durante estos 28 años que vivimos juntos nos divorciamos, nos separamos 4 veces por sus infidelidades, pero pues siempre me buscaba y volvíamos. Durante este tiempo yo le comprobé 3 infidelidades. Ahora me he dado cuenta que fueron más de 15 y que su mamá siempre le acolitaba absolutamente todo. A pesar de que yo trabajaba muy duro, sacaba tiempo para capacitarme. Así que hice algunos diplomados, hice un curso de importaciones y exportaciones, hice un curso de contaduría y pues logré conseguir un trabajo mejor donde tenía pues como más privilegios y más beneficios, porque antes era por ahí en cocinas y cosas así. Ahora tenía un mejor trabajo y entonces apenas hace 4 años que pude tener una lavadora y una nevera compradas por mí. La situación con mis hijos era muy similar, los humillaba, los maltrataba, les decía que eran brutos, que eran tontos y cuando mi hijo, que era su hijo biológico, sacaba notas inferiores o pues que no eran notas perfectas, le decía que él no servía para nada y que no iba a servir para nada en la vida. Todo el tiempo nos decía que aprendiéramos de él, que era maravilloso, perfecto e inteligente. Aparte de eso, siempre me decía a mí que lo alabara, o sea, yo tenía todo el tiempo que decirle que era inteligente, que era guapo, que era muy capaz, que era un hombre maravilloso, porque era lo que a él le gustaba que yo hiciera para poder estar como calmado y yo lo hacía con tal de quitarme problemas de encima. Así viví todos estos años de matrimonio hasta que murió el papá de él. Murió mi suegro y entonces él me dijo que se iba a ir a vivir a la casa de su mamá porque pues no quería que su mamá estuviera sola y yo me sentí completamente aliviada. Yo no puse problema cuando dijo que se iba a ir a vivir con mi suegra, por mí mejor, porque sabía que al menos iban a disminuir sus ataques, su violencia, sus humillaciones y lo dejé que se fuera. Se fue a vivir con su mamá. Ellos vivían muy cerca de la casa, pero mi suegra es una mujer que siempre se ha levantado muy temprano porque es una mujer de campo. A las 6 de la mañana mi suegra ya está bañada, vestida y lista haciendo todos sus quehaceres. Ella vende huevos, así que una mañana yo fui a comprar unos huevos. Era casi el mediodía y empecé a tocar la puerta y nadie me abría. Yo tocaba, llamaba y de repente salió un vecino y con una risita como muy burlona me dijo, es que ellos están como ocupaditos, con una sonrisita que a mí se me hizo muy extraña. Un rato después, mi suegra me abrió, casi 10 minutos después, me abrió la puerta y me dijo que no me había abierto porque le estaba cortando el pelo a mi esposo. Entré a la casa, pero ellos estaban muy nerviosos. Mi suegra, que siempre se vestía desde las 6 de la mañana, estaba en pijama y sin ropa interior. Se había puesto un delantal para disimular que no tenía ropa interior.
y mi esposo estaba sentado en una silla, pero alrededor no estaban las tijeras y tampoco había un solo pelo en el piso. Para acabar de completar, la cama donde dormía mi esposo estaba completamente destendida y mi esposo era un hombre que se levantaba y lo primero que hacía era tender la cama. Estaban supremamente nerviosos los dos y mi esposo no era capaz de mirarme a la cara. De hecho, ni siquiera se paró de allí donde estaba sentado hasta después de un rato, y cuando se paró yo pude ver que tenía una erección. Esto me asqueó por completo porque se me vino la peor imaginación a mi cabeza, y pues de verlos tan nerviosos definitivamente supe que algo estaba pasando allí y salí de esa casa y nunca jamás la volví a pisar. Pero salí de allí con mi cabeza hecha un nudo. Yo no dormía, yo no comía, yo no hacía sino pensar en eso. Me parecía algo horrible lo que había visto y llegué a comentarle a mi cuñada. Y mi cuñada me dijo que ellos dos siempre habían tenido una relación muy extraña y que por eso ella, aunque se dejara de su marido, nunca iba a vivir a esa casa. Tiempo después recordé que mi suegra en una ocasión me había dicho que su hijo menor le tocaba los pechos y sus partes, y ese día pues yo le dije, hágase respetar, es su hijo. Pero ahora se me vino a la cabeza que en realidad con su otro hijo también lo hacía, y esto me parecía algo realmente horrible. Otro de sus hijos en algún momento también me afirmó que ellos dos tenían una relación rara y que por eso él tampoco los visitaba. Ninguno de los dos me decía explícitamente, pero al parecer todos sabían lo que pasaba. Esto se me juntó, o sea, todo esto que vi ese día se me juntó con el estrés del trabajo, con los 28 años de miseria que vivía al lado de ese hombre, con sus maltratos, sus infidelidades, sus humillaciones, con la forma tan ruin como me trataba, minimizándome todo el tiempo, diciéndome gorda y fea, y pues colapsé y me dio un síndrome neurológico funcional. Al darme este síndrome neurológico, que es muy similar a una trombosis, pues quedé con problemas en cuanto a mi motricidad y perdí casi toda la memoria. Casi todo, yo no recordaba ni el día de mi boda, ni el nacimiento de mis hijos, perdí mucha memoria y quedé incapacitada por año y medio. Durante este año y medio empecé a hacer terapias tanto físicas como psicológicas, y en medio de la terapia psicológica empecé a recuperar la memoria y a recordar los maltratos, las humillaciones, las infidelidades, las minimizaciones, la pobreza, la escasez en la que ese hombre me mantenía, aunque tenía dinero suficiente para todo el mundo afuera. Y pues también empecé a darme cuenta que había sufrido de maltrato psicológico, emocional, verbal y financiero. Y pues en medio de todo, la psicóloga me dijo que si quería podíamos buscar un psicólogo que hiciera regresiones para que pudiera recordar aún más. Y eso hicimos. En medio de la regresión me fui puntual al momento en el que fui por los huevos a la casa de mi suegra. Momento en el que yo estaba tocando la puerta y nadie me abría, y eso era algo que recordé ese día en la terapia porque lo había olvidado por completo. La puerta de la casa de mi suegra es alta, hay una diferencia grande entre la puerta y el piso. Y entonces yo, al ver que no me abrían, yo me tiré al piso y miré por debajo. Y los vi salir a los dos del cuarto vistiéndose. La confirmación de que sí había una relación entre ellos dos, y yo había bloqueado por completo ese recuerdo. Así que esto pues me confirmó las cosas, y he ido poco a poco con la terapia física y psicológica recuperándome pues de todo el daño que me hizo esta enfermedad, que se generó obviamente por el estrés que estaba padeciendo. Ahora me siento un poco mejor, he ido recuperando la memoria porque llegué a un punto que yo ni siquiera podía salir de la casa porque me perdía. La ventaja es que la gente del pueblo me conoce y pues me llevaban a mi casa, pero pues era algo bastante difícil para mí. Ahora puedo decir que recuerdo casi todo y que mis funciones están casi al 100%, todavía me falta algo y sigo en terapia, pero pues ya me siento mucho mejor. Ahora viene la cereza del pastel. Hace 5 meses que mi esposo se hizo muy amigo del peluquero del pueblo. El peluquero del pueblo lo llamó para que le ayudara a hacer unos dibujos y le pintara algo dentro del local, y pues desde ese día se hicieron muy amigos.
Cosa que me llamó la atención es que mi esposo llegaba a la casa a decirme que el peluquero le decía que era un dibujante extraordinario, que era mejor pintor que él, que era maravilloso, que era un as para pintar, que era el mejor pintor que él había visto. Y eso me recordaba que cada que mi esposo tenía una amante, llegaba a contarme lo especial que él era para esas mujeres y me hizo como algo está pasando aquí, pero dije, no puede ser. Pues resulta que empezaron los rumores en el pueblo. Todo el mundo empezó a decir que mi esposo y el peluquero tenían una relación y pues en vista de eso yo lo que hice fue confrontar a mi esposo y preguntarle. Me golpeó en la cara, me dijo que no fuera atrevida, que él era todo un hombre y que él ya le tenía claro a ese hombre que era un asunto solo por ayudarle a organizar su local, pero que entre ellos dos no podía haber absolutamente nada y que era solamente una amistad. Pero los rumores cada día se hacían muchísimo más fuertes, hasta que en una ocasión, hablando con un amigo de toda la vida de mi esposo, me dijo que mi esposo era bisexual. Yo me quedé y le dije, ¿cómo? Y me dijo, claro, él cuando estábamos muchachos, él era el novio del peluquero que había en ese momento aquí en el pueblo, que es un tipo que se fue hace mucho, pero ellos fueron novios por mucho tiempo y eso era una relación que todo el mundo conocía y todo el mundo sabía. Me quedé de una sola pieza porque era una parte de la historia de mi esposo que yo no conocía. Así que ya eso era de alguna manera una confirmación de que sí era bisexual, lo que significaba que probablemente sí tenía algo con este peluquero. Pues allá se mantenía todo el día. Desayunaba, almorzaba, cenaba y salía de esa casa a las 2 o 3 de la mañana. Así que en otra ocasión me encontré a alguien conocido, ni siquiera es un amigo, es una persona conocida del pueblo con la que me puse a hablar y entonces tocamos el tema de los rumores y este hombre me dijo que el peluquero le había contado que estaba saliendo con un hombre casado y que este hombre casado lo tenía un poquito aburrido porque era demasiado celoso, posesivo y controlador, que son obviamente las características de mi esposo. Aparte le contó que en una ocasión el peluquero salió con un primo de él y pues el novio le estuvo timbrando y pues como no contestó, el novio se fue a buscarlo por todo el pueblo hasta que lo encontró y se le sentó en la mesa del frente del lugar donde estaban. Exactamente eso me hacía mi esposo cuando nos dejábamos, cuando teníamos pues estas separaciones después de sus infidelidades, me hacía exactamente lo mismo. Aparte, también le contó que también lo tenía muy aburrido porque parecía que su novio, aparte de su esposa, ahora estaba saliendo con otra mujer. Y yo me había dado cuenta hace poquito que mi esposo estaba saliendo con una exnovia. Una mujer del pueblo que es prepago y viene al pueblo de vez en cuando, cada 15 o 20 días a visitar a sus papás, y me enteré que cuando venía a visitar a sus papás al pueblo iba a la casa de mi suegra y allá ella y mi esposo estaban tranquilitos porque mi suegra inmediatamente los dejaba solos. Así que blanco es y gallina lo pone. El problema es que no tengo ninguna prueba porque en el pueblo nadie se atreve a tomarle una foto a mi esposo, ni cuando la fulana entra o sale de su casa, ni cuando anda con el peluquero. Ahora ya andan juntos como amigos, se sientan en los bares, se toman una cerveza, comparten todo el tiempo y pues obviamente todo el pueblo está hablando del tema. No tengo ningún tipo de prueba porque todo el mundo le tiene miedo a la familia de mi esposo en el pueblo porque tienen fama de matones. De hecho, el papá de mi esposo estuvo en la cárcel por 4 homicidios y algunos de sus tíos y primos han cometido ese mismo delito. Así que en este momento yo no sé qué hacer, no sé cómo encontrar las pruebas para poder, obviamente, anular mi matrimonio por la iglesia y pues empezar todos los trámites del divorcio, porque a pesar de que él lo único que me dio fue comida a medias durante 28 años, ahora está empecinado en que me quiere quitar absolutamente todo. Y está profundamente dolido y ofendido porque yo le dije que yo ya no quiero absolutamente nada con él, porque él estaba pensando que como en otras oportunidades nos hemos dejado y hemos vuelto, pues en algún momento yo le iba a permitir volver a mi casa, pero pues ahora vio que es una realidad que no lo pienso volver a recibir. A veces siento que todavía lo quiero, pero la verdad es que para mí no es lo mismo
aceptar o permitir o perdonar una infidelidad con una mujer que con un hombre. Mis hijos saben todo lo que está pasando. Mi hijo menor, que es el hijo biológico de él, me dice que él puede aceptar que su papá sea gay, que lo que no puede aceptar y se le hace muy difícil de asimilar es que su papá, en lugar de salir del closet a tiempo, se dedicó durante 28 años a destrozarme la vida, a destruirme y hacerme cada día más miserable, en lugar de ser honesto y dejarme para poder hacer su vida de la manera que la tenía que hacer. Así que aquí estoy esperando a ver de qué manera se va a desarrollar esto y pensando que él está supuestamente haciendo todo lo posible para quitarme lo poco que tengo.